Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un unboxing de un limpiador ultrasónico que ya se los mostré hace unos meses atrás cuando hice la compra de este aparato. Le voy a mostrar en este video las características técnicas que tiene el aparato y también les voy a mostrar o les voy a explicar cómo es el funcionamiento de este dispositivo. También les voy a mostrar algunos limpiadores de distintas potencias y vamos a ver también algunos kits que venden de circuitería interna con los cuales uno podría llegar a hacerse equipos de mayor potencia, y vamos a ver de qué se trata. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es el aviso de este limpiador ultrasónico de la parte donde yo lo compré en AliExpress. Bueno, lo que les estoy mostrando ahí en pantalla es un aparato similar al que tengo yo acá, pero de otra marca, WLKS, y existen dos modelos, uno de 30 watts de potencia o vatios y uno de 50 watts de potencia. Les voy a mostrar las dos imágenes, primero el de 30 watts y después el de 50 watts. Los precios son bastante parecidos. El de 30 watts vale $27.74 y el envío es gratis, y el otro de 50 watts vale $30.38, también con envío gratis. Por lo que podrán darse cuenta que en realidad la diferencia para ganar 15 watts de potencia adicionales es bastante poca. Así que ustedes decidirán después de ver este video si quieren comprarse uno de 30, de 50 watts o de más potencia, dependiendo del trabajo que quieran realizar con él. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser medir la caja de embalaje donde viene. Esto tiene 21 centímetros de ancho por 16,5 de profundidad y 12 centímetros y medio de altura. Y vamos a proceder a abrir la caja. Van a ver que esta caja tiene acá unos dígitos y tiene indicada la potencia de 50 y de 30 watts y un botón de encendido y apagado. Pero la verdad es que esta caja no refleja lo que viene internamente. Lo primero que vemos es un manual de uso que viene en chino y en inglés. Aquí están caracteres chinos y aquí está en inglés, algo bastante simple. Yo lo traduje y hice un manual en realidad mucho más completo de 11 páginas, que si ustedes lo quieren yo se los hago llegar. Escríbanme a mi correo, que siempre lo dejo en el inicio del video. En la partida del video siempre está mi dirección de correo, y ahí me pueden pedir que les envíe el manual PDF. Porque si ustedes lo piden acá en los comentarios, parece que están restringidos para poner direcciones de correo ahí. Así que es la forma en que lo pueden pedir. Este es un folleto muy simple y la verdad que aquí hay mucha información que falta, no de la máquina, sino que del procedimiento que hay que seguir para poder usar el limpiador, que es algo que voy a hacer en esta primera parte del video. Voy a hacer una segunda parte del video en que voy a mostrar cómo se puede limpiar una pieza de joyería que está bastante oscura, debe ser de plata supongo, y que se las voy a mostrar porque todavía no la he limpiado. La tengo acá. Es una pieza heredada de mi señora, de su mamá, y por supuesto que está bastante oscura, así que yo espero poder limpiarla y dejarla como era originalmente.
pero mientras tanto, mientras hago el segundo video, la voy a mantener aquí para que después veamos la diferencia entre cómo era originalmente cuando estaba totalmente oscura y cómo debería quedar cuando esté limpia. Bueno, continuando con el unboxing, podemos ver que trae una tapa de plástico de espuma y viene el aparato acá, que es pequeñito. Aquí lo vamos a sacar y lo vamos a dejar aquí encima para examinarlo. Aprovecho de decirles desde ya que no descarten la caja del embalaje, porque es bueno mantenerlo en la caja como protección. Igual esto viene con una tapa acá de acero pulido y viene pintado de blanco acá, y trae un plástico que es mejor no sacarlo porque esto también le hace de protección. Y acá tiene una cubeta de acero inoxidable que, como pueden ver, tiene un contorno circular en los bordes, y acá en el centro debería estar el transductor. Después vamos a ver de qué se trata eso, que es el que transmite el ultrasonido. Acá pueden ver que tiene los controles. Voy a hacer un acercamiento aquí para que vean mejor. Y como yo les había dicho, la imagen que tiene la caja no es la misma de esto. Esto dice que es marca Daddy y el modelo es de A963. Y acá tiene un LED de indicación de potencia y tiene un interruptor de encendido y apagado. Si uno lo presiona se enciende, si uno lo vuelve a presionar se apaga. Y esto tiene acá un plástico de buena calidad, tiene una imitación de mármol y viene por debajo con patas de goma para que no se resbale en la superficie. Acá tiene unas ranuras que sirven para refrigerar un poco la circuitería interna del aparato. Bueno, aquí dice que este aparato fue hecho, según lo que yo entiendo, porque aquí el chino no lo entiendo, pero tiene una fecha, dice 2024-08-16. Yo supongo que debe haber sido la fecha de manufactura, que sería el 16 de agosto del 2024. Seguramente fue una fecha bastante cercana a la fecha en que yo lo traje a Chile, importado. Pero como les decía, esto no lo había mostrado, tampoco lo he usado, así que está nuevo, está prácticamente como es en un unboxing. Y acá dice claramente que es para 220 voltios. Bueno, una de las cosas que tienen que ver cuando hacen la compra es verificar el voltaje del aparato para que sea de acuerdo al que tienen en su país. Y la potencia, bueno, este aparato es de una potencia de 35 watts o vatios. Y aquí está descrito más o menos cuáles son los pasos que hay que hacer para hacer funcionar este aparato. Aquí también tiene lo mismo, pero en chino. Me imagino que es lo mismo que está acá. Pero vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Bueno, si uno lo ve así tal cual, no hay mucho más que ver, porque esto viene atornillado por debajo. Ahí trae unos tornillos. Yo no lo voy a abrir, pero sí les voy a mostrar la circuitería que tiene por dentro, porque logré algunas fotos de AliExpress donde salen algunas cosas explicadas de otro aparato. Así que le voy a hacer aquí un zoom out. Y bueno, esto tiene sus razones de ser que sea con esta forma, porque el transductor emite una señal que es circular y que se va expandiendo. De manera que es la forma como aprovechan toda la potencia. Este recipiente está hecho para mantener líquidos, pero según las instrucciones no hay que sobrepasar los 2/3 de la altura. Y vamos a ver que este recipiente es capaz de mantener hasta 500 mililitros de líquido. Hablo de líquido porque puede ser agua, pero puede ser agua con algún aditamento químico de limpieza. Lo vamos a explicar también aquí. Les recomiendo que vean este primer video completo y que lo entiendan, porque es muy importante la información que sale acá.
Por ejemplo, una de las cosas que se hace mucho énfasis en que este aparato no se puede hacer funcionar sin líquido. En caso que ustedes lo hagan funcionar sin líquido, lo más probable es que se va a quemar. Entonces necesitan que esto esté con líquido y que no esté al tope ni más allá de 3/4, porque según lo que dicen las instrucciones, superar ese límite podría hacer de que el aparato quede energizado y pueda dar un golpe corriente. Así que además hay que tener otras precauciones como usar guantes de goma, tanto para prevenir un choque eléctrico como también para no afectar la piel de las manos cuando uno usa algún producto químico, que generalmente son corrosivos o que pueden dañar la piel. También es bueno tener unos Google o unos lentes de seguridad para proteger la vista, porque en caso de que salpique y uno esté mirando, podría saltar al ojo algún producto químico que puede ser cáustico o ácido. Así que eso es lo primero que hay que tener cuidado. Esto trae un enchufe de tipo europeo cuando es la opción de 220, que es válido para la mayoría de los países de Latinoamérica y adicionalmente para Europa. En Brasil creo que utilizan este tipo y también el de paleta. Creo que en Colombia también. El resto de los países creo que usan el tipo europeo. Así que eso es lo mínimo que podemos ver de inmediato antes que empecemos a ver en detalle la información que yo conseguí en distintas fuentes. Así que pasemos a ver eso. Bueno, para que sea más ameno lo que les voy a ir mostrando o les voy a ir contando, les voy a ir mostrando imágenes de distintos limpiadores ultrasónicos que encontré en AliExpress. Debo decirles que hay una cantidad impresionante de limpiadores que son de distintas capacidades, distintas potencias, distintas frecuencias y con componentes de distintos tipos y para usos diferentes. De manera que este primero que les estoy mostrando es un limpiador que se puede utilizar para limpiar gafas. El que yo compré también se puede usar para eso. Se puede usar para joyería y se puede usar para circuitos impresos. Vamos a ver después todas las aplicaciones que tiene ese aparato. Este tiene en particular un precio de $40.43 y el envío es gratis. Y pueden ver por la imagen que hay ahí en la pantalla que trae un display digital, trae varios botones y es un aparato que tiene además una rejilla que permite poner los objetos encima de esa especie de freidor de papa y que es simplemente para que el aparato que se está limpiando no toque el fondo de la cubeta mientras se está haciendo el proceso. ¿Eso por qué? Porque las ondas de alta frecuencia hacen que burbujee internamente el aparato y eso podría hacer de que hubiera roce entre metal y metal. Y según lo que leí en otra fuente, no es bueno de que la superficie de la cubeta se raye, porque eso podría hacer de que la máquina se vaya deteriorando o que el efecto de limpieza no sea el mejor. De manera que algunos ofrecen esas especies de freidora de papa, que son rejillas, que son de acero inoxidable, y otros no los venden junto con el aparato. Así que ahí hay que ver. En este caso, este limpiador es para 40 kHz. Después ustedes van a saber a qué se refiere todo esto. Y la potencia de este aparato, a ver si sale en alguna parte. No dice, pero se me ocurre que debe ser de una potencia importante por el tamaño. Esa es otra cosa que dependiendo de la capacidad de la máquina, venden de medio litro, que es el que yo compré, de 1 litro, litro y medio, 2 litros, 2 litros y medio, 5 litros, 10 litros, 8 litros, bueno, hay de distintos tipos.
Así que les voy a mostrar otra más, que sería la número 2 que tengo en mi lista. Esta es de vale $40.65 y tiene otros accesorios. Pueden ver ahí que hay una especie de rejilla como las que se usan para poner té a granel, que también lo pueden usar para poner piezas que se van a limpiar. Y curiosamente aquí no le veo la potencia indicada, pero seguramente en el texto interno debe salir. Los envíos siempre en estos casos son gratis y aquí vamos a ver el número 3. El número 3 tiene algo un poco más sofisticado porque tiene un par de paneles de tipo digital. Esta vale $75.44. El envío también es gratis. Y ahí pueden ver lo que les decía yo, que estos los entregan en diferentes tamaños. Por ejemplo, de 3 litros, 6 litros, 10 litros, 2 litros. Y traen también una rejilla para poder poner los aparatos. Salen las dimensiones ahí, 225 milímetros, o sea 22,5 centímetros de altura, 18 de ancho y 16,5 de profundidad. Ahí abajo aparece la potencia ultrasónica, que es de 60 watts, y la capacidad de 2 litros, con una frecuencia ultrasónica de 40 kHz. El siguiente es uno similar, pero este es de mayor capacidad, de 3 litros, y tiene un precio de $106.34, también con envío gratis. El siguiente es de 6 litros de capacidad, tiene una potencia de 180 watts y vale $241.35 y con envío gratis. Y el siguiente tiene, viene a ser el número 6, tiene un precio de $299.80, prácticamente $300. Este tiene, me parece, una cañería de evacuación para sacar el agua o el líquido. Tiene una potencia de 240 watts y tiene además, parece que un calentador, porque dice potencia de calentamiento 300 watts. O puede ser la potencia máxima de la fuente, eso no lo sé. La frecuencia ultrasónica también es de 40 kHz. Trae también un recipiente para poder poner piezas. Y este aparato es para 10 litros. Así que ahí pueden ver ustedes la cantidad de aparatos que hay. Hay más, que se los voy a seguir mostrando. Pero bueno, ahora les voy a conversar un poco de qué es lo que es un limpiador ultrasónico de metales y cuáles son sus principios físicos y electrónicos por el cual funciona. Un limpiador ultrasónico, según lo que estuve averiguando, es un dispositivo que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para eliminar la suciedad, la grasa y oxidación de objetos metálicos como piezas de motores, joyería o herramientas, incluso en cantidades donde un cepillo no llegaría a limpiar. ¿Cuál es el principio físico? La cavitación. ¿Y qué es lo que es la cavitación? Es un fenómeno físico que se produce en el estanque del limpiador cuando se llena con un líquido. Con seguridad va a ser agua con algún tipo de detergente, que puede ser jabón utilizado para lavar loza, y químicos de limpieza, que podría ser, por ejemplo, amoníaco o soda cáustica u otras cosas que vamos a ver en una tabla en un rato más. Bueno, hay un componente electrónico que se llama transductor, que es como un parlante, pero para alta frecuencia, y que con un generador de alta frecuencia vibra tan rápido que genera ondas de presión en el fluido. Vale decir que es como cuando uno tiene una piedra en un lago, que se ven anillos de donde cayó la piedra, se ven anillos en el agua. Bueno, aquí se produce el mismo efecto cuando se hace circular una alta frecuencia en el agua.
Ahora, esto tiene el principio de la cavitación, tiene varias fases. Tiene una fase que se llama de expansión, que se crean millones de burbujas microscópicas de vacío. Imagínense que es como un agua mineral que tiene burbujas de generalmente de CO2, vale decir de dióxido de carbono, pero en este caso estas burbujas microscópicas, y por el hecho de ser microscópicas no se ven a simple vista, son de vacío, o sea, no hay nada dentro. Después viene una fase de compresión donde las burbujas colapsan violentamente, o sea, produce una implosión, así como sucede con un submarino que está a baja profundidad y que de repente la presión externa lo, lo comprime a tal punto que el aparato, en vez de explotar, implosiona, o sea, explota hacia adentro. Y por eso se llama fase de compresión. Y el efecto es que al implosionar cerca del metal, al limpiar, genera micros chorros de líquido a altísima presión negativa y temperaturas altísimas que arrancan la suciedad mecánicamente. Eso viene a ser el principio físico. Y el principio electrónico es la piezoelectricidad. Para generar las vibraciones, el equipo necesita convertir la electricidad en un movimiento físico, y para eso se utiliza este fenómeno físico, y es donde intervienen dos partes críticas. Una, el generador de ultrasónico, que es un circuito que toma la corriente domiciliaria de 50 Hz cuando es de 220 o de 60 Hz cuando es de 110 y la transforma en una señal de alta frecuencia entre 20 kHz y 400 kHz. Si se recuerdan de lo que yo les hablé hace poco rato, los transductores que utilizan estos aparatos son por lo general de 40 kHz. Pero tal como digo, hay frecuencias, altas frecuencias o frecuencia ultrasónica entre 20 kHz y 400 kHz las que se aplican para hacer estos limpiadores ultrasónicos. El transductor piezoeléctrico es un dispositivo electrónico de cerámica especial que se pega al fondo del tanque, se pega con unos pegamentos especiales, y que cuando recibe la señal eléctrica de alta frecuencia cambia su forma física, se expande y se contrae a la misma velocidad de la frecuencia recibida, empujando el fondo del tanque, que es de acero, y creando el sonido que se propagará por el líquido de la cubeta. Y como decía, las frecuencias que se aplican para piezas industriales son generalmente de 20 kHz, y para joyería delicada se utilizan frecuencias más altas de 100 kHz a 400 kHz. Yo les voy a mostrar ahora una cubeta. Les voy a mostrar una cubeta vista por debajo. Esta es de un aparato de 3,2 litros, como aparece ahí, y es para una potencia de 120 watts. Imagínense que esto es como un parlante. Y este transductor está generando una potencia de 120 watts. En este caso son dos transductores, así que cada uno está entregando 60 watts. El voltaje es para 220, pero no es que se apliquen 220 al transductor. Esos son los 220 voltios que se aplican en este caso a la placa, que hace todo el proceso de entregar voltaje, generalmente 5 voltios, y la salida para el amplificador, que va a generar la frecuencia de ultrasonido. En este caso el tamaño interior de la cubeta es de 23,5 por 13,5 por 10 milímetros de profundidad, y el volumen, como decía, es de 3,2 litros. Bueno, esta imagen la tomé de AliExpress, y es interesante de que estos los venden como kit. Vale decir de que uno podría comprar toda esta circuitería, y si tiene la suficiente paciencia, que no debería ser tanta porque el 90% de la máquina viene lista, uno podría armarse
una máquina de estas de mayor potencia y mayor capacidad por un precio menor, porque lo único que le falta prácticamente a esto es los controles, que probablemente deben venir indicados donde se ponen los interruptores, los enchufes de alimentación, y simplemente habría que hacer una caja que puede ser de madera y hacerle los agujeros necesarios para instalar la cubeta encima, y el resto, bueno, es lo que vamos a ver aquí. Bueno, lo que sigue es la química del proceso. La química del proceso, la sinergia. Aquí dice que en la información que yo busqué, el agua no es muy eficiente por la tensión superficial. Vale decir que las burbujas no se forman ni se mojan bien las grietas, y al añadir productos químicos logramos emulsificación, vale decir romper las grasas y aceites para que se mezclen con el agua y no se vuelvan a pegar al metal. Y además hay un acondicionamiento que reduce la tensión superficial para que la cavitación sea más intensa y llegue a cada rincón. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la tensión superficial, si ustedes llenan un vaso con agua, van a ver que el agua un poco como que se sube por las paredes del vaso internamente. Eso viene a ser la tensión superficial. Si ustedes ponen una aguja con cuidado sobre la superficie del agua, van a ver que la aguja flota y no se hunde. Y eso es porque la tensión superficial la mantiene flotando. Eso es un efecto que hay con el agua y con otros líquidos, por supuesto, pero en este caso, para poder usar bien el aparato hay que romper la tensión superficial. Para eso es que se usan los químicos y también se usan los jabones, que en este caso son los Lavaloza. Bueno, ¿cuáles son los productos más comunes y las cantidades? Bueno, yo encontré información también sobre esto, se los voy a poner aquí en pantalla. La proporción estándar para una solución es del 2% al 10% de un producto concentrado en agua. Dependiendo de lo que se quiera limpiar, se usan diferentes familias. Aquí les voy a poner la tabla. La tabla tiene 3 columnas. La primera columna a la izquierda dice tipo de limpiador, la del medio dice uso principal y la última dice ejemplo de componente. Bueno, la primera fila que tienen ahí habla de los alcalinos, y el uso principal es para limpiar grasas, aceite y cera. ¿Y dónde hay aplicación de esto? Puede ser en las placas de circuito impreso. Después que ustedes soldan, generalmente con pastas de soldado, que son las que permiten mejorar la adherencia a la soldadura, quedan bastante sucias las placas y hay que usar hisopo, limpiarlas con alcohol isopropílico, pasarle varias veces, incluso aún pasándole muchas veces, suele mantenerse bastante tiempo las grasas encima, cuesta limpiarlo. Bueno, una forma que se podría usar para limpiar esto, según estuve averiguando, es usar hidróxido de sodio, que viene a ser la fórmula química NaOH, y que corresponde a la soda cáustica, la que se usa para destapar los baños. Por supuesto que la soda cáustica es bastante corrosiva, es una base fuerte, pero tal como les leí al principio, hay que usar soluciones de 2% a un máximo de un 10%. Y esto también refuerza lo que les dije yo antes, de que es necesario usar protectores de ojos y también protectores para las manos, porque la soda cáustica, si les cae en las manos, puede hacerles un daño tremendo en la piel. Si ustedes se dan cuenta que disuelven material orgánico en los desagües de los baños, imagínense lo que puede hacer con la piel. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, la segunda línea habla de los ácidos. El ácido, el uso principal es para sacar óxidos, sarros y depósitos minerales. Y ejemplos de qué materiales se pueden usar o qué productos
se puede usar ácido cítrico, que viene a ser el jugo de limón, el ácido fosfórico, que es fórmula química H3PO4, que es lo que contiene la Coca-Cola. La Coca-Cola, ustedes han visto de repente que hay algunos avisos donde muestran personas que limpian los cromados con Coca-Cola. Pero en este caso, claro, el ácido fosfórico también es porque está presente dentro de la Coca-Cola. Pero hay que tener mucho cuidado porque el ácido fosfórico es un ácido bastante fuerte que también puede deteriorar la piel cuando está en estado bastante puro. En la Coca-Cola obviamente que deben haber pocas trazas de ácido fosfórico, pero aún así es suficiente para limpiar los cromados. Bueno, después tenemos otro tipo de limpiador que son los neutros, que se usan en joyería delicada y en plástico, que vienen a ser principalmente tensioactivos suaves o detergentes especializados, que son la balosa, el amoníaco. Eh, el amoníaco no es tan neutro, pero sí se podría considerar de que no es un ácido y es más bien una base suave, y la fórmula química es NH3. Después tenemos los enzimáticos, que ya es para otro tipo de uso, para uso médico, que es para eliminar restos biológicos de instrumental médico, que además mata bacterias y virus. Y los ejemplos de los componentes son las proteasas y las amilasas. Bueno, esos términos biológicos los podrán entender los químicos, los bioquímicos y personal médico. Yo la verdad es que no avancé mucho en eso porque es información que conseguí. Pero ahí tienen un amplio espectro de usos que tiene este aparato y es interesante poder tener esta tabla a mano. Después les voy a hablar de la temperatura. La temperatura ideal o punto dulce que le llaman. La mayoría de las limpiezas ultrasónicas dicen que son más efectivas entre 50 y 65 grados Celsius. Claro, porque el calor ablanda las grasas y acelera las reacciones químicas. Pero si el agua se acerca demasiado al punto de ebullición, por ejemplo cerca de los 70-80 grados Celsius, la cavitación pierde fuerza, porque las burbujas que se rellenan de vapor de agua y en vez de permanecer en vacío, amortiguando el efecto del implante. Eso hace que sea, en vez de ayudar, dificulte la limpieza de los aparatos. Después tenemos la compatibilidad de los materiales. Cómo elegir un químico adecuado para no dañar metales blandos como el aluminio o el latón. Yo estuve averiguando de que hay muchos productos químicos que pueden dañar el aluminio, entre otros el mercurio. El mercurio se come el aluminio, le deja un hoyo, incluso empieza a salir una especie de surtidor de aluminio. Y el latón es una mezcla, si mal no recuerdo, de cobre con estaño. Y generalmente se hacen láminas muy delgadas de latón y, y son son bastante expuestas a que las corroan los ácidos. Entonces, para elegir un producto químico para metales delgados o delicados como el aluminio y el latón, o incluso el cobre, es un paso bastante crítico, ya que la mala elección puede causar picaduras en la superficie, manchas o incluso deshacer las piezas muy finas debido a la intensidad del ultrasonido combinada con la corrosión química. Para proteger estos materiales hay que considerar el pH de la solución y la capacidad de inhibición. El pH es el índice que mide la acidez de, de, un, eh, de un líquido, que puede ser, bueno, va desde 0, si mal no recuerdo, hasta 14, siendo el 0 el más alto como ácido, o el más fuerte. El ácido más fuerte tiene pH 0,
y un pH de 14 es un pH muy básico, se va al otro extremo. Y en la mitad, por ejemplo, se encuentra el pH 7, que es el del agua, que es neutro. Bueno, también se puede usar el agua sin ningún aditamento, pero como decía antes, el agua sola sin ningún aditamento es más difícil que limpie, porque no va a sacar, por ejemplo, las grasas. Entonces aquí hay algunas indicaciones para los metales amarillos, el latón y el cobre, que son muy sensibles a la oxidación rápida, y si recuerdan, las pistas de un circuito impreso son de cobre. Se suelen utilizar detergentes con un pH ligeramente ácido o neutro que contengan agentes abrillantadores, pero el tiempo de exposición debe ser corto para evitar que el amoníaco, si se usa, los oscurezca. Generalmente los tiempos que se usan para esto son de 2 a 5 minutos. Y este aparato en particular que yo compré tiene un interruptor automático que se desconecta después de 5 minutos de funcionamiento. Bueno, después tenemos el aluminio y el zinc, que son metales anfóteros, lo que significa que se disuelven tanto en ácidos fuertes como en bases fuertes. Y para ellos lo ideal es un detergente de pH neutro o un alcalino formulado específicamente con inhibidores de corrosión, que crean una película protectora mientras las burbujas limpian. Generalmente esas indicaciones están sobre los potes que uno utiliza para usarlos como limpiametales. Y finalmente tenemos las piezas de relojería o electrónica. Al ser piezas tan delgadas, la cavitación agresiva puede fatigarla. Y aquí se usan soluciones en base a agua con pH 7 o neutro, para asegurar que no haya ninguna reacción química que debilite el metal. Bueno, ahora vamos a hablar de la seguridad y el mantenimiento. Los líquidos inflamables están totalmente prohibidos debido a que la temperatura provocará una nube altamente explosiva. Supongamos que esto empieza a calentarse o ustedes usan agua caliente a menos de 80 grados. Esta misma temperatura puede hacer que se produzcan vapores que son explosivos y que pueden encender con una chispa eléctrica del circuito interno de la máquina, o por el mismo efecto de cavitación, que al hacer que las burbujas exploten hacen potenciales fuentes de encendido de la nube explosiva. Eso porque, si recuerdan lo que les dije, la cavitación crea burbujas de vacío microscópicas que al implosionar, lo que hacen es producir altas temperaturas, y esas altas temperaturas pueden encender el gas. Bueno, la otra cosa es eliminar el aire del agua. Cuando recién se ha sacado de la llave del agua potable, antes de empezar con el proceso de limpieza, para eliminar el aire atrapado en el agua de un limpiador ultrasónico se debe hacer un proceso de desgasificado, o lo que se llama en inglés degassing. Cuando se llena el estanque de agua fresca, esta contiene una gran cantidad de gases disueltos, que es oxígeno y nitrógeno, que es lo que está presente en el aire. Y si ustedes usan esos aireadores que traen para poner en la cocina o en la llave del lavatorio, eso le inyecta aire al agua y por eso sale en chorros con espuma. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar ese aire del agua, y porque si se intenta limpiar las piezas de inmediato, las ondas de sonido van a chocar con estas burbujas de aire, y en lugar de crear potentes burbujas de vacío que son necesarias para realizar la cavitación, el aire va a actuar como amortiguador, absorbiendo la energía y haciendo que la limpieza sea mucho más lenta e ineficiente. Bueno, algunos equipos más sofisticados tienen una función de desgasificado, y en este caso el equipo que yo compré es muy sencillo, pero igual se puede hacer un desgasificado simplemente encendiendo el ultrasonido sin meter ninguna pieza adentro y esperar a que se salga el aire. ¿Cómo se nota eso? Al principio se va a notar que el sonido es más sordo y se verán pequeñas burbujas subiendo a la superficie, y después de unos minutos el sonido se vuelve más nítido y metálico,
lo que significa que el aire se ha ido. Ahora, yo estoy buscando información sobre algo que fuera adecuado para limpiar estas piezas que les mostré al principio. Y en todas partes decía que el amoníaco era bastante útil para estas piezas de metales. De hecho, hay muchos limpiadores de metales que son en base a amoníaco. Y decía que el limpiador ultrasónico es muy común, especialmente para limpiar metales como el oro, la plata y el cobre, usar el amoníaco. Y es excelente para limpiar la oxidación y dar brillo. Pero su uso requiere seguir algunos pasos específicos para que sea seguro y efectivo. ¿Cuál es el papel del amoníaco en la limpieza? Bueno, el amoníaco actúa como un agente quelante. ¿Qué significa esto? Significa que atrapa los iones metálicos de la superficie oxidada, disolviéndolos en el agua y dejando el metal base reluciente. Y es particularmente famoso por su capacidad para disolver grasa de la piel y los residuos de jabón en joyería. Claro, si ustedes se dejan caer una gota de amoníaco en los dedos o se pasan un algodón con amoníaco, los dedos les van a quedar blancos. Y eso es porque les retiró toda la grasa que protege la piel. Entonces, ¿cómo hay que prepararlo? Bueno, primero se hace la disolución, porque nunca debe usarse puro. Se suele utilizar mezclado con agua y un poco de detergente lavalosa neutro para mejorar la cavitación. Como vimos al principio, se usan disoluciones de 2 al 10%. Yo creo que hay que probar, obviamente, con soluciones de baja concentración primero y ver si está funcionando. Bueno, si no, agregarle un poco más. Pero ojo que un 2% significa que, por ejemplo, si ustedes tuvieran un recipiente con 100 gotas de agua, con 2 gotas de agua harían una solución. Bueno, en realidad serían 98 gotas de agua y 2 gotas en este caso, de amoníaco. Y eso, por supuesto, se puede escalar a proporciones en que, por ejemplo, si ustedes usan 10 centímetros cúbicos o menos, 8 centímetros cúbicos de agua, 2 centímetros cúbicos tendrían que ser, no menos. Si usan 10 centímetros cúbicos, tendrían que usar 0,2 centímetros cúbicos de amoníaco. O haciéndolo más grosero, si ustedes usan 98 litros de agua, tendrían que agregarle 2 litros de amoníaco. Ahí pueden tener una idea del porcentaje. Bueno, la ventilación. El amoníaco es muy volátil y al calentarse y ser agitado por el ultrasonido va a desprender vapores fuertes que pueden irritar los ojos y los pulmones. Se debe trabajar en un espacio con mucha corriente de aire o bajo una campana extractora. Todas esas protecciones hay que hacerlas porque a veces uno utiliza productos químicos sin darse cuenta que a largo plazo eso puede ser muy dañino para el cuerpo. Por ejemplo, aspirar los vapores de plomo es terriblemente peligroso. Uno, porque puede ser como metal pesado, puede producir cáncer, y lo otro, que el plomo se va al cerebro, produciendo problemas con las neuronas. Así que hay que tener respeto con todas estas normas y ser muy consciente de que si uno no las respeta, pueden ser bastante peligrosas para la salud. Ahora, el tiempo. No hay que dejar las piezas demasiado tiempo. Un ciclo de 2 a 5 minutos suele ser suficiente. Si se dejan metales como el cobre o el latón por mucho tiempo, puede corroerlos o cambiarles el color. Bueno, si ustedes se dan cuenta de que el color no cambia mucho y que no fue suficiente con un ciclo de 2 minutos o 5 minutos incluso, pueden repetir el ciclo y hacerlo después nuevamente. De hecho, yo las piezas que les mostré al principio, yo ya les había hecho un ciclo, incluso más de un ciclo, y no noté ningún cambio. Bueno, primero fue porque no utilicé amoníaco,
y segundo porque no desgasifiqué el agua, que eran todas las cosas que había que hacer que yo no tenía idea. Simplemente después me puse a investigar. Por eso que estoy tratando de transmitirle esta información que no está en ningún otro video de los que se pueden encontrar en YouTube. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el amoníaco, porque dice que si uno lo usa con joyería que tenga perlas, ópalos, piedras porosas o aluminio, le produce un daño permanente. Así que aquí hay una de las cosas que no se puede limpiar con amoníaco, que es justamente el aluminio. Y las perlas porque simplemente las destruye. Bueno, ¿cómo o para qué se utiliza este equipo? Estuve investigando también. Se usa para equipo de comunicación, para limpieza de circuitos impresos, para lentes y aparatos ópticos, para el uso en instalaciones familiares, decía por ahí, vale decir joyas, adornos faciales, como por ejemplo aros, anillos, etcétera, broches, dientes postizos, lentes, cadenas, relojes, lapiceras. Por ejemplo, si ustedes tienen lapiceras de tinta, incluso de tinta china, se darán cuenta que cuando se seca la tinta prácticamente queda inutilizado el aparato, porque la tinta china tiene, además de carbón, tiene un pegamento. Entonces eso generalmente se adhiere y es casi imposible sacarlo una vez que se secó. Pero con esto se pueden limpiar las lapiceras, es cosa de desarmarlas y ponerlas en la máquina y con eso se pueden limpiar. Yo todavía no lo he hecho, pero sé que funciona. La otra es, me sorprendió también que decía que se puede usar para limpiar CD, para afeitadoras. Me imagino que deben ser de estas antiguas que usaban una hoja de afeitar. No vayan a meter adentro la máquina de afeitar completa, al menos sáquenle las cuchillas y háganlo con las cuchillas, porque si no después me van a estar garabateando por internet diciendo que yo les dije que lo hicieran. Bueno, también se puede utilizar para peines, para cepillos de dientes, para dientes postizos, para servicios del té, botellas de leche, frutas, relojes, instrumentos de precisión, tornillos, tuercas, ruedas, resortes de balanza, para tratamientos médicos, para uso académico. Bueno, me imagino que eso para tratamientos médicos se refiere a máquinas de ultrasonido, pero de otro tipo. Y también sugieren que es un buen regalo para sus amigos. Bueno, eso no lo dudo, se puede utilizar para eso. Y los parámetros principales, bueno, los parámetros principales son que la fuente de alimentación tiene que ser de acuerdo a la domiciliaria de su país, que son por ejemplo de 110 voltios 60 Hz o de 220 voltios 50 Hz. Y también dice que la frecuencia de operación que genera este aparato es de 35 kHz a 45 kHz más o menos 10%. El peso neto es de 580 gramos, el peso bruto, vale decir, incluyendo la caja, tiene un peso de 700 gramos. Y el tamaño, claro, aquí lo miden sin la caja, es de 18,5 por 10,5 por 92 centímetros. La capacidad del contenedor es de 500 mililitros. La garantía no lo dice en el manual, pero yo seguro que es así. Solamente es válida en China y es de 6 meses. Pero al menos que tenga una garantía significa que el aparato viene bueno. Y efectivamente yo lo probé y sí se nota que está generando el ultrasonido. Ahora, el ultrasonido no se escucha porque está fuera del rango de audio. El rango de audio va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Pero la verdad es que uno escucha, si tiene un oído muy bueno, hasta los 12 kHz. Actualmente yo creo que debo escuchar hasta los 9 kHz porque con el tiempo uno va perdiendo el oído. Bueno, el temporizador que tiene es automático y es de 5 minutos. Ahora si ustedes necesitan poner la pieza a menos tiempo,
simplemente lo apagan con el botón y utilizan un cronómetro para ir viendo cuándo se cumplen los minutos que ustedes quieren manejarlo. Bueno, en cuanto a la operación, hay que verificar que la fuente esté energizada, obviamente, que hay que ver que las especificaciones antes de enchufar la máquina sean las correctas, 110 o 220. Cuando use el objeto a limpiar debe estar inmerso en el líquido de limpieza, que puede ser agua pura o agua más otro producto químico. También dice que conecte la fuente de alimentación. Bueno, ya eso ya estaba en los puntos anteriores. Y dice que nunca haga funcionar el aparato sin agua o líquido, o sea, agua más químicos de limpieza. Químicos de limpieza me refiero a que puede ser agua con limpialosa, lavalosa, y además amoníaco u otra sustancia que puede ser soda cáustica, o puede ser simplemente agua sola o agua más un lavalosa. Ahora dice que hay que poner el objeto a limpiar en el líquido de limpieza, agua más otro químico. Hay que encender el aparato, el equipo se va a apagar en forma automática después de 5 minutos. Si desea un nuevo ciclo, presione el botón de encendido nuevamente. Pero hay que tener cuidado de también dejarlo que descanse un rato, porque estos aparatos, sobre todo con ultrafrecuencia, cualquier oscilador, se va a calentar. Estos generalmente utilizan un transistor de potencia que va a estar funcionando a full, probablemente 35 watts y tal vez más. Y por supuesto que eso va a generar calor, y ese calor, si no se deja que se disipe, se puede hacer que el transistor se queme. Por eso es bueno respetar esos tiempos de 5 minutos. Ahora, si durante el proceso de limpieza desea interrumpir el funcionamiento, como decía antes, hay que presionar el botón de encendido apagado y apagarlo. Y bueno, por último, vamos a ver aquí unos puntos de atención que son importantes. Verificar antes de usar el equipo, no utilizar con líquidos inflamables, que lo habíamos conversado, o detergentes corrosivos para limpiar la máquina o operarla. En el manual dice: no nos hacemos responsables por cualquier resultado de operar la máquina con fluidos de limpieza inflamables o detergentes corrosivos. Bueno, eso yo lo copié del manual, pero fue de las pocas cosas que copié del manual. La mayoría de las cosas que yo les estoy contando están, sin más que mayoría, está todo, digamos. Todo lo que viene en el folleto que yo traduje y que hice, con la información que reuní. Como les dije, si ustedes la quieren, yo se las hago llegar. También va a estar aquí en el video, porque voy a recortar estos tramos y los voy a pegar. Si lo están viendo ahí, es porque yo los recorté y los pegué. Bueno, el voltaje de la red domiciliaria debe estar en concordancia con el voltaje para el cual fue hecha la máquina. El recipiente metálico podría estar electrificado, dice, si se llena más allá de 2/3 el nivel de agua del recipiente. Eso también lo tomé del manual original. El lugar, además, donde utilice la máquina debe estar limpio, nivelado y despejado. La concha metálica, vale decir el recipiente, no debe estar salpicada con líquido. Y si esto ocurre, hay que limpiarla y secarla. ¿Eso por qué? Porque con la misma ultrasonido, si hay gotas de agua con corrosivo, se puede corroer el metal. Entonces dice: si esto ocurre, límpiela y séquela. Además, evitar golpes con objetos contundentes. Tampoco meta las manos durante el proceso de limpieza. Eso porque se puede producir corrosión en las manos si no está con protección, o le puede dar la corriente, tal como decía ahí. ¿Y por qué evitar golpes con objetos contundentes? Porque el transductor va pegado, no va soldado, va pegado contra el metal por la parte trasera. Yo se los mostré antes y se los voy a volver a mostrar. De manera que si el aparato se golpea fuerte, se podría desprender el transductor y con eso ya no lo pueden usar más, a menos que lo abran y lo vuelvan a pegar. Pero según leí, los pegamentos que usan para esto tienen que ser muy especiales, porque tienen que soportar las vibraciones. De manera de que no cualquier pegamento se puede utilizar. Hay que pensar de que la cubeta es de acero inoxidable.
y probablemente la carcasa del transductor también debe ser de acero inoxidable. Bueno, para incrementar el tiempo de limpieza hará que el líquido se vaya calentando gradualmente. Y si el objeto que se está limpiando es sensible a la temperatura, es bueno cambiar el agua del contenedor en forma inmediata. Ahora lo otro, que si el agua que dispone en su ciudad es muy dura, es decir, contiene muchas sales, es preferible que utilice agua destilada o bidestilada para no provocar manchas en los objetos tratados con ultrasonido. Y por último, dice, utilice guantes de goma, protección de la vista. Los líquidos conteniendo químicos pueden saltar a los ojos o a las manos provocando quemaduras severas. Bueno, eso se lo agregué yo. Aquí pueden ver de que yo les resalté las cosas que salían en el manual, que eran muy pocas, y el resto lo agregué yo. Esto me tomó un par de días de consultar un montón de textos sobre el tema. Yo no sabía muchas de estas cosas, como les dije al inicio. Yo traté de limpiar el aparato y prácticamente no funcionó. Después de entender todo este funcionamiento, el proceso de cavitación, las temperaturas, los tiempos, la frecuencia y todo eso, vine a darme cuenta cómo funciona esta máquina y me doy cuenta que no es llegar y pescar la máquina y usarla. Yo sé que hay mucha gente que es muy impulsiva cuando usa cualquier herramienta nueva. Las usa sin leer los manuales por lo general. Yo en este caso caí en lo mismo. Dije muy simple, le echo agua, la hago funcionar y listo. Incluso se me ocurrió que podía ser que tenía que meterle agua por razones obvias. Pero muchas personas a lo mejor no tienen idea de que tienen que ir la cubeta con agua y se puede quemar. Se puede quemar. Así que bueno, como les dije, va a haber una parte 2. En la parte 2 vamos a hacer la parte práctica, que va a ser aplicar todo esto que hice aquí. Es muy probable que muchos se van a decepcionar, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Así es que si llegaron hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. También estoy en Patreon. También les voy a dejar una lista de personas que hacen contribuciones por una sola vez o mensualmente. Y si les gustó este video, pongan su manito arriba. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Y ojo que si están suscritos, no vuelvan a suscribirse, porque en vez de suscribirse se van a salir de la suscripción. Ya ha pasado con varias personas. Y bueno, pongan comentarios abajo en los comentarios, no sean tímidos. Si les gustó este tipo de video, qué les pareció la información. Y bueno, cualquier comentario es apreciado. Así es que, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.